Le damos la bienvenida a Karen Cueva. Ella es la chef del Museo de la Gastronomía Cuencana, restaurante ubicado en Cuenca, sector Chayoabamba. Bienvenida, mi estimada Karen. Gracias desde ya por el apoyo, por estar acá. No, muchísimas gracias a ustedes, una muy buena tarde. Para nosotros siempre como museo es un gusto poder acompañar y ser partícipes de contar nuestra experiencia, de hacer saber a la gente nuestro proyecto más que todo. Antes de que crease el Museo de la Gastronomía Cuencana, ¿qué funciones o roles desempeñaba usted? Bueno, antes de tener este proyecto como el Museo de la Gastronomía, pues yo me desempeñaba tanto en el área gastronómica, tanto en algunos restaurantes, empresas, como por ejemplo en la fábrica también de La Italiana, que fue el último trabajo prácticamente en el que me desenvolví. Y también pues a su vez me permití realizar ciertos viajes, crear un poco de experiencia en mis especializaciones y pues un poco también de brindar un poco de asesorías a restaurantes y a lugares como tal. ¿Y en otros países? ¿O aquí en Sí, Ecuador también? No, de hecho he tenido, a Dios gracias, la ventaja pues de viajar hacia Estados Unidos, una parte de Europa, también a algunas partes de Latinoamérica. Entonces en realidad sí ha sido, creo yo, una virtud que me ha permitido un poquito también extender un poco más mi visión sobre el tema gastronómico más que todo. Aprendiendo truquitos por allí. ¿Y tuvo alguien que influyó para crear este modelo empresarial diferente? Totalmente, de hecho el museo se crea con la unión de los conocimientos tanto de mi esposo, que él es ingeniero en turismo, como de mi persona, pues que yo soy tecnóloga en gastronomía. En conjunto entre los dos creamos el museo, combinando, como le comento, el tema de los conocimientos tanto de él como los míos, nos llevó a tener este resultado como tal. Justamente a través de Miguel es su esposo, ¿verdad? A través de Miguel es que yo lo conocí en un evento del MINTUR, Ministerio del Turismo, en Cuenca, hace no sé si 2 años casi. Entonces él nos comentaba al grupo de que tenía una idea de hacer un museo-restaurante. La verdad llamó mucho la atención y saber que ya lo plasmaron es algo muy emocionante. Bueno, en realidad es un poco de una mezcla de muchas emociones como tal, porque en realidad siempre que tenemos la oportunidad de hablar con nuestros colaboradores, nos sentamos con Miguel y les decimos, chuta, o sea, cómo en realidad hemos avanzado en estos cortos años que hemos empezado este tema del museo, ver el avance, la evolución que hemos tenido como tal, porque, por ejemplo, era chistoso ver cuántas mesas antes teníamos, pues, y ahora, o sea, la rotación de personas en el sentido de comensales, nos hace realmente ver que, creo yo, y con Miguel estamos muy seguros de que estamos haciendo un buen trabajo, pese a que siempre vamos a tener algunas fallas. Creo que ningún negocio es perfecto. Claro. Hemos estado luchando en constante mejora, dando un servicio excepcional y diferencial también para las personas. Entonces, en realidad creo que nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos hecho. En realidad creo que somos una pareja joven que hemos visto una opción y más que todo apreciamos mucho lo que es nuestra identidad, nuestra cultura, y hemos querido que eso se mantenga, o sea, prevalezca por muchos años más. En este caso, por ejemplo, a nuestra hija, a nuestros hijos, pues que Dios mediante vendrán. Entonces creo que eso futuras es generaciones. Exactamente, eso es, creo, lo que nos llena, es cansado, es bastante agotador porque siempre hay algo que pasa, pero estamos ahí, estamos en pie de lucha y estamos dándole y dándolo mejor, exacto. Y hablando de generaciones, ustedes, tanto su esposo Miguel o usted, tienen en la sangre quizá ese motor emprendedor, quizá sus padres fueron emprendedores o no sé, algún familiar por allí que de alguna manera también les influyó para que puedan realizar este emprendimiento.
Bueno, o sea, por mi parte, en realidad, o sea, netamente algo de emprender así, no. Pero por parte de Miguel, sí, de parte de Miguel, en realidad sus papás han sido bastante emprendedores, han manejado esto de sus propios negocios y todo, entonces en realidad creo que como por él un poco más yo, o sea, tengo esa persona cercana a mí que me impulsa a emprender. Claro, es que ya están cerca y ver realmente a una persona que tiene esa energía, esa chispita, sí, sí le motiva a uno. Lo digo porque de alguna manera yo también me veo así. Siempre tenemos ese miedo a dar ese paso, ¿no? A emprender, pero saber de alguien cercano que lo hace y que a pesar de cualquier cosa sigue de pie es alentador. ¿Y usted cuándo supo que quería emprender en gastronomía? ¿Ya O mientras sea, bueno, estudiaba? No sé si nos puede contar un poquito si en la carrera se conocieron con Miguel o cómo fue. Sí, cuéntenos un bueno, poquito por de esa ejemplo, situación. en realidad es un poco gracioso el tema de cómo yo vine a parar en el ámbito gastronómico. En realidad yo estuve primero 2 años en medicina, en la carrera de medicina, Ah, por ya. mi mamá estaba dentro del ámbito, por ejemplo, de leyes en este tema, entonces en realidad yo tenía la oportunidad en aquella época, cuando todavía era adolescente, de entrar, por ejemplo, a autopsias y todo, y en realidad me gustaba esto, entonces me inclinaba de inicio también un poco por el tema de medicina forense, por ejemplo. Ah, ya. Pero previo a eso, antes de pequeña, pues desde chiquita, a mí me gustaba hacer que los quesitos, que las tortas, que los postres los fines de semana, o sea, me gustaba estar un poco en esto de la cocina. Entonces, claro que uno anteriormente pues no lo veía la gastronomía como una carrera, como una profesión netamente, pues en Claro, realidad vivir de eso. era vaga la situación en el ámbito gastronómico. Entonces, yo estuve 2 años primero estudiando medicina, pero en realidad, o sea, hablé con mi mamá y le dije, oiga, realmente eso no es conmigo. Pucha, fue un poco complicado, creo, esto de tomar, digamos, la decisión, pero en realidad cuando yo ingresé al ámbito gastronómico a estudiar desde el primer ciclo que yo empecé a estudiar, empecé ya también a trabajar, o sea, me planteé mi meta de estudiar y a su vez trabajar, o sea, yo decía, bueno, o sea, ya 2 años hice perder dinero y tiempo, entonces decía, no, necesito hacer Generar algo sus y propios pues ingresos. exacto, porque en realidad considero que la carrera de gastronomía también es cara, porque en realidad los ingredientes, qué preparaciones, que consigue esto, que el otro, entonces yo tenía la ventaja que mi mamá, claro, me ayudaba con eso, pero a su vez también, o sea, yo decía, no, yo tengo que sola ayudar, o sea, aportar a mi carrera. Entonces, empecé a trabajar desde que estudiaba, hablamos ya de hace unos 8 años más o menos de que yo llevo ya en el ámbito gastronómico. Y pues a su vez también, lógicamente, conocí a Miguel en esas andanzas de gastronomía. Él era de bienestar estudiantil cuando yo ingresé, pero en realidad con el pasar del tiempo y todo, o sea, yo salí, nos conocimos un poco más y pues en realidad nació nuestra relación. El ámbito gastronómico me llevó también a encontrar a mi amor eterno. Sí, y uno Sí. no sabe por dónde anda, pero como que cada vez se Exacto. acerca más, ¿no? Sí, en realidad uno nunca sabe lo que va a pasar, pero pues gracias a Dios creo que lo encontré ahí y pues hasta la fecha en realidad creo que hacemos como dicen un dúo dinámico, pues en realidad él tiene una forma de ver, yo tengo otra y es lo que nos complementa para poder llevar esto juntos. ¿Y de quién surgió la idea, pero? Porque a veces uno quiere emprender, pero quizá tiene ideas como separadas. Entonces, ¿quién dijo, hagámoslo juntos, hagamos? Porque claro, el turismo tiene mucha relación con la gastronomía, entonces por ahí me imagino, ¿no? Lo que sucede es que el museo se crea a base de que Miguel y la familia de él, pues la abuelita, los abuelitos de Miguel eran gustosos sobre el tema de coleccionar antigüedades, piezas y todo esto. Entonces, en realidad, la familia de Miguel ya tenía lo que eran las piezas museísticas en su poder. Con el pasar de los años, ellos adquirieron todas estas piezas
y se contaba con el tema para armar el museo. Entonces Miguel dice, voy a hacer un museo. Digo, chévere. ¿Y de qué se va a tratar el museo? Porque antes teníamos, o sea, bueno, ellos ya tenían este museo, pero era un museo general donde encontraba de todo, o sea, de todo un poco. Y más bien, entre conversaciones, nace el tema de la gastronomía, o sea, hablar sobre un tema de la evolución de la gastronomía por el mismo hecho de la familia de él, su abuelita, mi abuelita, las tradiciones, todo el tema de las recetas, de la comida. Entonces, realmente parte, yo considero que de la idea de Miguel, y pues de entre conversar y todo, pues nace la mezcla de, entonces ahí nace el museo. Una excelente mezcla. Exacto, entonces es como un aporte tanto de su lado como del mío, entonces ahí creamos este museo y pues ahí cada cierto tiempo estamos inyectándole algo nuevo, poniéndole algo nuevo. Entonces, por ejemplo, digamos que en el museo nosotros tenemos divididas nuestras actividades. Él se encarga, por ejemplo, de las personas, tanto como el tema anfitriones o todo lo que es contacto directo hacia el cliente. Y pues yo me encargo más en el ámbito de preparar todo lo que las personas van a degustar esa día, y pues innova la carta, investigar un poco más sobre cómo modificar, hacer nuevas presentaciones de las recetas que ya tenemos. En sí, nuestra cocina yo creo que no es una cocina gourmet como tal, pero sí tratamos de darle otra vista al producto, o sea, darle algo, o sea, nuestro toque particular como tal. Entonces, más o menos así nació el museo. Nunca hay una edad, yo pienso, para emprender. O sea, siempre es el momento exacto, el momento que uno se plantea que lo quiere hacer. Creo yo que la edad es solo un número. En realidad yo creo cómo uno se siente, cómo uno se ve, cómo se observa, eso es realmente lo que nos define en la vida. Porque a veces, por ejemplo, mire, o sea, podemos tener 30 años, pero podemos pensar como alguien de 15. O sea, la mentalidad es lo que realmente nos puede ayudar o nos puede hundir, como dice. Una gran dupla, en verdad, para ese trabajo, porque he estado investigando un poquito del museo y por ahí vi que tienen alguna como premiación, pero ya vamos a eso, más bien no nos anticipemos. Yo quería preguntarle, Karen, ¿qué creencias, qué tipo de creencias tenían antes de emprender? Bueno, en el tema de sociedad, en realidad la sociedad es conyugal, solo Miguel y yo. En realidad creo que una sociedad, yo pienso que es un poco delicado por el mismo hecho de que, o sea, si a veces solo en pareja cuesta tomar ciertas decisiones, pues con terceros, cuartas personas, o sea, va a ser un poco más complicado. De ahí, sobre el tema de endeudarse, pues bueno, yo sí soy creyente de que si uno no se endeuda no consigue mayor cosa. Lógicamente el tema del endeudamiento tiene que ser algo pensado, analizado, porque tampoco es de buenas a primeras decir no, voy a endeudarme con tanto, y si yo no tengo ese retorno que requiero, va a ser un poco complicado. Entonces, o sea, yo pienso que para todos siempre hay que ser un poco analítica. De hecho, yo soy bastante analítica en comparación con Miguel. Entonces ahí es cuando son los problemas, porque él es como que no, dale, sí, yo así, no, espera, tranquilo, pensemos esto, veamos qué va a pasar. Entonces creo que eso es lo que también nos complementa como tal. Y pues en el tema de como tal, o sea, pienso que es importante cuando uno tiene algo ya definido, algo como que, o sea, la mira, que tenga una idea. No creo que las sociedades con terceras personas tampoco sea al 100% malo, pero sí creo yo que hay que pensar bien cómo, cuándo y con quién. O sea, eso es como importante para poder definir algo, y pues ser también conscientes de que todo puede llevar a una ganancia o a un fracaso, y entonces estar preparado para cualquiera de las dos opciones. Y o sea, yo pienso, por ejemplo, con Miguel ya tenemos tuvimos pues un negocio fallido, y en realidad quebramos y nos fue mal, pero nunca, o sea, aprendieron de yo eso. soy... Claro, o sea, en realidad eso nos hizo dar cuenta de que, por ejemplo, lo que no tiene que ser no va a pasar. O sea, uno no puede forzar las cosas para que sucedan.
sino que realmente cuando tiene que suceder, pues va a pasar. Entonces, creo que con Miguel hemos aprendido mucho de eso y no forzamos, creo, mucho las cosas ya para que suceda y pues sea lo adecuado, digamos. Sí, sí ayuda mucho. Yo creo que muchos que escucharán y observarán este programa, pues se sientan motivados también para emprender y para hacer algo, ¿no? Algo quizá analizando diversas situaciones y puedan emprender. ¿Ustedes cuándo aperturaron el local? ¿Fue antes de pandemia, me parece? ¿O cuándo fue? Sí, en realidad abril ya vamos a tener 3 años desde lo que aperturamos el museo. En realidad fue prácticamente casi un año antes de que iniciase la pandemia y pues ya post pandemia que estamos ahora, entonces en realidad ya en abril tenemos 3 años ya de funcionar. ¿Y tuvieron acogida desde el comienzo? ¿Cómo fue ese proceso hasta ahora en estos 3 años? O sea, sí tuvimos acogida, pero también como por ejemplo uno como está novato en el tema de emprender, no conoce muchas cosas, entonces tal vez por ejemplo de inicio mucha gente se interesó mucho por el proyecto porque en realidad es algo distinto, es algo, o sea, Innovador. diferencial a lo normal, digamos, ajá. Entonces, o sea, hubo acogida, pero en realidad o sea, con el pasar del tiempo, como le mencionaba al inicio, o sea, ha habido muchos cambios, han habido muchas mejoras, el mismo hecho de que hemos podido generar más fuentes de trabajo a muchas más personas, que cada cierto tiempo también requerimos más personas y todo, entonces creo que nos hace ver como que hemos avanzado y hemos generado más acogida, digamos. ¿Y el concepto que manejan como empresa, cuál es? El concepto es más el tema de las tradiciones, o sea, de hecho nuestro eslogan es tradiciones en todos los sentidos. Por ejemplo, desde cómo cocinar en olla de barro, los productos naturales, el tema del orgánico, el tema de las recetas de platos que estamos perdiendo, de cómo es el tema de la cocina, desde la abuelita, cómo se ahumaban carnes naturalmente, o sea, todo lo que muestre una evolución, digamos, como tal. Entonces, digamos, nuestro concepto es eso, que se involucre mucho más el comensal con el producto que va a recibir a su mesa y también a su vez seguir transmitiendo y manteniendo todas las tradiciones y todo lo que nos caracteriza tanto como cuencanos y ecuatorianos. Si bien es cierto, el museo está un poco, o sea, tiene un poco de todo lo que son las regiones, tratamos de cada cierto tiempo implementar, investigar, porque en realidad creo que uno como ecuatoriano todavía no termina de conocer su propio país, No, entonces hay mucho. exacto, hay demasiado y cada cierto tiempo, o sea, es investigar, seguir viendo cómo innovar, qué más incrementar y cada cierto tiempo yo pienso que la gente actualmente, por ejemplo, en el ámbito gastronómico, estamos ya valorando mucho más nuestro producto, o sea, lo nuestro, ecuatoriano como tal. Entonces creo que se enfoca mucho en todo esto que le menciono, o sea, tratar de mantener, de rescatar incluso, o sea, las cosas que vamos perdiendo, hasta en el tema de nuestros modismos, por lo menos como cuencanos, pues tenemos bastantes modismos, creo. Hay muchas cosas que nos diferencia, que nos hace ricos en todo el sentido de la palabra y de igual forma en todo lo que es Ecuador. Entonces creo que es más que decir que lo que nosotros tratamos es de hacer que las personas amen nuestro país. Nosotros mismos como ecuatorianos, exacto, amar lo que nosotros somos. Y en ese sentido, justamente va a la par lo que le quiero preguntar, porque ustedes no venden solo comida, ustedes venden experiencias, venden más cosas. ¿Nos puede explicar como si estuviéramos haciendo el recorrido ahí en el restaurante, en el museo restaurante? Claro que sí. Por ejemplo, nosotros vendemos también sentimientos, creo yo, porque mucha gente viene, ve piezas, por ejemplo, que tenían sus abuelitos por poco, o sea, cuando eran niños. Entonces se vuelven a encontrar con una parte de su niñez, con una parte de su vida que tal vez añoran, aman, adoraron. Entonces, desde el inicio, desde recibir, por ejemplo, nosotros siempre nos caracterizamos desde que abrimos el museo, que nosotros no íbamos a tener meseros, sino anfitriones. Los anfitriones, por ejemplo, que le hacen sentir en casa, le hacen sentir cómodo, como si es que fuera el trato de la abuela, del abuelo, o sea, cuando usted llegaba de visita.
Entonces, la atención, la amabilidad de los chicos que nos ayudan, o sea, totalmente es formarles desde ahí. Por ejemplo, el hecho de que si usted tiene algún inconveniente, algún desacuerdo sobre algo que está pasando, digamos, en su estadía sobre el museo, no dejarlo como que, bueno, sí, sí, chuta, ya la próxima cambiamos, sino, o sea, hacerle sentir ese rato que realmente usted, exacto, que usted es importante, que lo que usted piensa, como usted, porque para nosotros creo que, y bueno, creo que debería o es de muchas empresas el marketing principal, creo que es el boca a boca, o sea, lo que puedan transmitir las personas a otras sobre su experiencia, el hecho, por ejemplo, de lavarse las manos, o sea, que nuestros anfitriones se acerquen a su mesa, le laven las manos en su mesa con las lavacaras antiguas, como se hacía con la jarrita, o sea, cuando no había el tema este de, pues, los grifos de agua y todo. El hacer, por ejemplo, el ají en la mesa, el ají de piedra con el unto, con la pepa de sambo, con el ají rocotos, convivir, hacer que las personas también conozcan, o sea, lo que tenemos, porque incluso, o sea, es chusco, pero por ejemplo, cuando han venido personas al recorrido del museo, Miguel les pregunta, ¿y de dónde sale la leche? Y muchos niños dicen, del Supermaxi en el cartón, por poco. Entonces, como que, no, es de la vaca. Entonces, Cero. es como que, claro, o sea, hacer que las personas, o sea, tengan nuevamente ese contacto con lo que antiguamente era, por ejemplo, los juegos. Tenemos, por ejemplo, bueno, acá no sé si por allá, pero el tema de las bebas, que antes habían estos juguitos que venían como en un tipo de plástico, como de juguete, de colores, ya, o sea, sí, sí. O sea, ya. O sea, eso, los yo ya estoy emocionada desde ahorita. No, en realidad es bastante, o sea, creo que mucha gente, o sea, cuando viene acá les gusta la experiencia, les gusta la vivencia. Por ejemplo, siempre tratamos de que hayan estos pambazos, o sea, la música, lo que nos caracteriza. Entonces, de hecho, la experiencia es bastante macro, o sea, por ejemplo, los platos en realidad. En otros lugares, lógicamente, el chef sale a explicar su plato, pero por temas de tiempo, de calidad de mi parte, por ejemplo, yo no puedo y tampoco mi equipo, o sea, puede salir a cada rato a la mesa, pero nuestros anfitriones están en la capacidad de poder explicarle, darle a conocer qué es lo que usted va a comer, o sea, lo que se va a servir, y que entienda también, o sea, cuál es el tema del plato como tal. Entonces creo que esas son, o sea, también las cosas que nos diferencian, nos ayudan a hacer un mejor trabajo y a brindar más que todo una mejor experiencia y diferencial como tal. Y siempre parece fácil, Karen, pero se ha visto, por ejemplo, yo he recalcado acá en Gualaquiza, donde vivo, he recalcado a algunas personas, amigos que tienen un restaurante o que brindan cualquier servicio. La atención y el saber dar una respuesta es primordial. Y yo les mencionaba, sí les explicaron cómo quieren ustedes que se haga todo el proceso y qué resultado quieren obtener. Porque usted justamente me menciona, los anfitriones están ahí para responder inquietudes, para solucionar algún problema o hablarles del plato, usted menciona, ¿verdad? Entonces, imagino que desde un principio ustedes a los anfitriones les indicaron, quiero que hagan de esta manera, de esta otra, y digan esto, respondan esto. Es un pedacito de ustedes en los anfitriones. Sí, o sea, de hecho, por ejemplo, nosotros hasta ahora no les dejamos, o sea, solos a ellos, sino ellos siempre están con nosotros. O sea, por ejemplo, desde un inicio, cuando iniciamos esto del museo, Miguel era parte de los anfitriones al 100%. Bueno, yo no me he deslindado de mi cocina hasta ahora, entonces creo que han sido cosas también que ellos ven en nosotros. Creo que tratamos de transmitir también en el ejemplo, o sea, lo que buscamos. Y pues, o sea, no dejarles y siempre estar ahí o sea, atentos sobre ayudarles a solucionar, y a su vez también brindarles como un poco de autonomía para poder ellos, por ejemplo, sucede alguna cosa y automáticamente ellos poder resolverlo. Entonces, o sea, también darles un poco de potestad para que ellos lo hagan, porque a veces también
yo creo que en muchos lugares dicen, no, pero es que era de que resuelvas, pero o sea, ¿hasta dónde mis capacidades, hasta dónde van mis Claro, capacidades hasta para dónde poder puedo. tomar una decisión? Ujú. Claro, Entonces creo que eso también, yo pienso que en las empresas necesitamos, o en los negocios como tal, los emprendimientos necesitamos cambiar, o sea, cambiar ese modelo también de liderazgo, o sea, dejar de ser jefes, sino convertirnos en líderes, en dar ese ejemplo, o sea, de transmitirle, de ayudarles, y el ejemplo más que todo, o sea, yo creo que el ejemplo es lo principal, porque por ejemplo yo siempre digo, o sea, ¿cómo yo puedo exigirle en mi cocina, por ejemplo, que sean rápidos, que sean audaces sobre las cosas y todo, si yo, o sea, soy un cero a la izquierda, por ejemplo, entonces claro, nadie nace sabiendo, pero sí podemos formarnos, o sea, y yo claro. creo que yo pienso también un poco sobre que actualmente la mentalidad también a veces nosotros como papás que les ponemos a nuestros hijos es limitante, o sea, no permitimos que ellos vayan un poco más porque tal vez no le van a pagar, porque tal vez es muy esforzado o cosas así. Pero en realidad yo creo que todo eso es lo que nos forma y nos falta mucho entender. O sea, en realidad yo también he tenido la oportunidad, tengo la oportunidad de ser también docente y veo que sí hay muchas falencias que necesitamos cambiar. O sea, hay muchas cosas que siempre se tiene que seguir trabajando, pero nunca va a ser suficiente si no queremos dar un paso. Claro. Y además, brindar un servicio, a diferencia de ofrecer un producto, nos estamos vendiendo nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestro perfil? ¿Cómo nos proyectamos ante la gente y eso? El tema de los horarios y todo eso, normalmente nosotros brindamos atención, por ejemplo, desde las 12 del día, o sea, todos los días abrimos, no cerramos ningún día. La diferencia es que los horarios, por ejemplo, de lunes a viernes, nosotros abrimos de 12 del día hasta las 2:30 y pues sábados y domingos desde las 8:30 hasta las 3:30. Posterior a esto estamos ya para ahora, a mediados de abril, más o menos, ya vamos a tener lo que son, por ejemplo, los cafés de la tarde, justamente con un tema más demostrativo sobre el tema de las abuelitas, los cafés, pues que nunca, por lo menos No acá, faltan. nunca se ha perdido la Acá costumbre del tampoco. café de la tarde. ¿Ustedes tienen algún premio o han recibido alguna situación de calificación o algo, como saben, a ver las Q de calidad o algo así por algún organismo o del Mintur? Eh, bueno, en realidad por el inicio del proyecto como tal, el Ministerio de Turismo nos catalogó como el primer museo gastronómico del Ecuador. Ese fue, yo creo, el primer reconocimiento que hemos tenido. Posterior a esto, pues también, bueno, el tema de que, bueno, nosotros tenemos la página de TripAdvisor, entonces tenemos el premio de Travel Choice del 2021, entonces Es seguimos muy bueno. claro, en TripAdvisor, de hecho, seguimos como el primer restaurante tradicional en Cuenca, o sea, seguimos en el puesto número 1, que creo que es bastante bueno, y pues posterior a esto esperemos Dios mediante que generemos un poco más de premios, pero mientras tanto nuestro premio principal yo creo que es el comentario y el compartir de las personas, que eso creo que nos llena bastante más el tema de saber que estamos haciendo directamente con el cliente un buen trabajo. Y ahora, Karen, para ya ir culminando esta bonita entrevista, esta bonita plática, por ejemplo, yo quiero visitar el Museo Gastronómico de Cuenca. ¿Cómo hago? Sí, de hecho, nosotros tenemos el número de celular del museo como tal, que nos manejamos con WhatsApp para el tema también de reservas o también con llamadas, que nos pueden contactar ahí. Lógicamente, siempre está una persona encargada con el tema este de contestar el celular. Y a su vez también pues por redes, que también nos pueden localizar tanto en Instagram como en Facebook. Y pues bueno, ahora también estamos con esto de TikTok, entonces estamos ahí manejando las nuevas redes. Entonces, Es que hay que estar en estamos, todo, ¿no? Hay que estar en sí, todo. de hecho, a la vanguardia para el recorrido al museo, en realidad se requiere una previa organización, porque siempre los tours al museo van guiados, nunca van solos.
son actividades que hacen, o sea, actividades prácticas. Entonces, de hecho, no es solo ir a escuchar historias, sino también a ser parte de esa historia. Las dos actividades, tanto el tour como la comida, van de la mano. O, por ejemplo, digamos, yo no tengo mucho tiempo en Cuenca y solo quiero ir a comer para en una próxima hacer el tour. ¿Puedo hacerlo? Claro que sí, no netamente para venir al restaurante tiene que pasar por el museo. Eso de hecho ya es un poco más de curiosidad o de ganas de hacer alguna actividad distinta. Igual si es que requiere, por ejemplo, el tema del restaurante, pues el restaurante siempre está abierto a todo el público sin reserva o con reserva, pero bueno, ahora sí es mejor que reserven. Karen, una invitación a toda la gente de acá de Gualaquiza o de toda la provincia de Morona, Santiago. No, pues muchas gracias y de antemano todos están invitados para pasar las fiestas de Cuenca. También esperamos darles unas sorpresas justamente por esto del feriado. Les invito a que vengan, conozcan un poco más de nosotros. En realidad siempre tenemos algo diferente y muchas cosas por ofrecerles. Consideramos siempre que nuestros clientes son principales y muy importantes. Entonces creo que es importante que también vengan, nos visiten. Bienvenidos también, pues, y las puertas del Museo de la Gastronomía están abiertas para todas las personas de Mora Santiago para que vengan, se den una vuelta y pues disfruten junto a nosotros. Muchísimas gracias, Karen. Dios la bendiga y pues éxitos. Gracias por la entrevista. igual manera.